La figura del autónomo quizás es la figura empresarial más sencilla a la hora de empezar un negocio, ¿verdad? De hecho, la más sencilla y la más barata. Desde Fiscal pensamos que la profesión del empresario es una profesión verdaderamente de riesgo. El empresario persona física, como es el autónomo, pues no va a tener protegido su patrimonio. Si hay un problema futuro, el empresario va a acabar respondiendo con todo su patrimonio personal, presente y futuro. Fundamentalmente vamos a tener 3 vías para extraer ese dinero del negocio, de la sociedad, y meternos en el patrimonio personal de la persona física. ¿Cuáles son estas 3 vías? La primera de ellas es la de Fiscalidad Internacional, Alex Algarci y su firma fiscal.io. En el vídeo de hoy vamos a tratar una consulta muy típica que nos llegan desde numerosos clientes que inician una actividad y sin testear primero el negocio intentan o pretenden montar estructuras complejas que no vienen al caso. Aquí vamos a tratar o vamos a exponer diferentes tips que pensamos que pueden ser muy útiles para este tipo de perfiles. Entonces, Antonio, para una persona que está empezando y aún no tiene validado su producto, ¿qué recomendación podríamos darle? Aquí que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Supongamos, por ejemplo, perfil joven que pretende efectivamente, como tú dices, entrar en el mundo de la emprendeduría con un producto nuevo, o también lo podemos tratar, no sé, trabajador asalariado que pretende dar el paso al RETA. Sí que es verdad que, bueno, nosotros desde Fiscal entendemos importante que lo primero de todo sea testear el producto. Oye, probar el producto al menos en un mercado que te conozcas, como es el territorio nacional, para efectivamente saber si va a valer o no va a valer. Aquí hacemos una advertencia importante, Antonio. Hay mucha gente que pretende, está más o menos extendido la cuestión siguiente. Oye, si yo no consigo facturar o no consigo generar más del salario mínimo interprofesional, no es necesario que me dé de alta como autónomo en el RETA. No es así. No es así, eso hay que ponerlo blanco sobre negro en este sentido. ¿Por qué? Con carácter general siempre es obligatorio, por un lado, estar dado de alta en Hacienda como actividad económica y por otro lado, estar dado de alta en el régimen de autónomo como trabajador por cuenta propia. Ahora, sí que es verdad que si se cumplen una serie de indicios, véase, efectivamente, como hemos dicho, no superar el salario mínimo interprofesional, que no haya una recurrencia importante, tendremos que ver el tipo de actividad, tendremos que ir al caso. Puede ser que no sea necesario que efectivamente nos demos de alta en la Seguridad Social como autónomo. En cualquier caso, si es así, si no estamos de alta como autónomo, porque es una actividad incipiente que estamos empezando, tenemos que tener en cuenta siempre varias cosas importantes. La primera de ellas, la facturación, siempre vamos a tener que repercutir IVA. La segunda de ellas, nos vamos a encontrar con importantes impedimentos técnicos a la hora de operar. Véase, una pasarela de pago. Nosotros tenemos un negocio digital. En el caso de que tuviésemos, mejor dicho, un negocio digital, nos vamos a encontrar con serias dificultades para tener una pasarela de pago. Igualmente va a ser bastante difícil que un banco nos permita abrir una cuenta bancaria dedicada a una actividad profesional. Es decir, tendremos que ir al caso, Antonio. Vale, Antonio, entonces, por lo que entiendo, una vez que llegamos al salario mínimo interprofesional, ya el siguiente paso sería darnos de alta como autónomos. Efectivamente, supongamos que, como tú bien dices, ya hemos superado ese salario mínimo, ese SMI, que nos obliga efectivamente a darnos de alta como autónomos en el RETA. Precauciones o cuestiones a tener en cuenta. Bueno, lo más importante es qué cuota vamos a pagar, ¿no? Que es la primera pregunta que siempre nos llega. Es verdad que desde el año 2023 el régimen de tarificación de la cuota cambió, el índice que vamos a tener en cuenta son los beneficios que acabamos obteniendo, y vamos a pagar una horquilla entre 200 y 600, ¿no? Según el caso. Aquí cuestión importante: durante el primer año, cuando nos hacemos autónomos e iniciamos nueva actividad, vamos a tener una tarifa plana y que también se pueda ampliar al segundo año en caso de que no superamos ese salario mínimo interprofesional.
una tarifa plana de unos 80 euros aproximadamente. Pensamos importante remarcar un dato bastante desconocido, que nuestro público en general se sorprende mucho cuando se entera, ¿no? Y es que durante los 2 primeros años, desde el inicio de esta nueva actividad, el autónomo va a tener una reducción del 20% del beneficio neto de la actividad económica. En este sentido, es importante remarcar, bueno, que como bien he sabido, la figura del autónomo quizás es la figura empresarial más sencilla a la hora de empezar un negocio, ¿verdad? De hecho, la más sencilla y la más barata, por supuesto. Menor coste burocrático, menor coste de mantenimiento. Pero bueno, hay que tener en cuenta, o es importante remarcar, un tema fundamental en cualquier tipo de emprendimiento. ¿Por qué? Desde Fiscal pensamos que la profesión del empresario es una profesión verdaderamente de riesgo. ¿Por qué decimos esto, Antonio? Por una cuestión muy sencilla. El empresario persona física, como es el autónomo, pues no va a tener protegido su patrimonio. En el caso de que tengamos una actividad económica que soportemos ciertos riesgos, que tengamos determinados trabajadores. Si hay un problema futuro, el empresario va a acabar respondiendo con todo su patrimonio personal, presente y futuro. Es una cuestión bastante importante, muy desconocida en la sociedad actual. Ahí hay una figura que es la de emprendedor de responsabilidad limitada. Es verdad que no es muy conocida, y por ende tampoco muy utilizada. Es, supongamos el caso, emprendedor que se inscribe en el registro mercantil y va a inscribir tanto su vivienda habitual como los activos afectos de la actividad económica. Estas dos cuestiones van a quedar protegidas en el caso en el que, bueno, pues haya un devenir negativo en el futuro del negocio y se atente contra el patrimonio del empresario. Vale, entonces, ¿cuándo sería el momento idóneo de pasar a SL? Bueno, Antonio, pues en relación a este punto no hay nada escrito, ¿vale? Habrá que ver el caso concreto, habrá que ver qué tipo de negocio que tenemos, cuántos trabajadores estamos empleando, qué estructura pensamos crear. Bueno, pensamos que la cifra, cuando empezamos a tener unos 60.000 euros de beneficio aproximadamente, o empezamos a emplear un número superior de 5, 6 trabajadores, ya va siendo interesante pasarnos de empresario persona física a empresario persona jurídica, es decir, a montar una SL. ¿Qué podemos decir de las sociedades limitadas? Bueno, como todo nuestro público ya conoce, vamos a tener una persona jurídica diferente, que vamos a tributar por impuestos de sociedades y que durante los 2 primeros años vamos a tener una bonificación del 15% siempre y cuando haya beneficios. Esta bonificación del 15% entiendo que es interesante aprovecharla cuanto mayor es el beneficio. O sea, igual en los primeros años conviene aplicar alguna técnica para no gastar, vamos a decir, esta bala en los primeros años en los que el beneficio es más reducido. Efectivamente, Antonio. Esta bonificación, como tú bien has dicho, del 15%, la vamos a tener sobre estos 2 años sobre los beneficios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si nosotros vamos a desarrollar una actividad con una importante inversión, puede ser interesante que esta inversión o este gasto extra lo metamos en este primer año para que esa bonificación del 15%, bueno, pues se nos aplique en el año 2 y en el año 3, cuando la sociedad empiece, o mejor dicho, el negocio empiece a coger cierta velocidad. Pensamos que es importante a la hora de planificar qué tipo de actividad vamos a desarrollar. Es decir, si nosotros desde un inicio tenemos claro que la actividad que vamos a desarrollar, con la inversión que vamos a desarrollar, puede ser interesante saltarnos el paso de autónomo-sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos como autónomos y nos pasamos a sociedad, no nos vamos a aprovechar de esta bonificación. Entonces, si comienzo mi actividad siendo autónomo y me beneficio de esta reducción en el IRPF de un 20%, ¿podría pasar luego a ser persona jurídica, una SL, y beneficiarme del 15% de reducción? No. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mucho cuidado con esto, Antonio. Si nosotros lo que vamos a pasar es de persona física a persona jurídica, de autónomo a SL, con la misma actividad, no nos podemos beneficiar de esa bonificación. Si pasamos de persona física a persona jurídica, de autónomo a SL, con distinta actividad,
sí que nos vamos a beneficiar de esta bonificación. ¿Y qué beneficio tiene ser una SL o ser autónomo? ¿En qué nos beneficia ser persona jurídica? Bueno, como ya hemos dicho, como ya remarcamos anteriormente, el autónomo es la figura empresarial quizá más simple a la hora de iniciar un negocio o de ejecutar una idea, ¿no? La sociedad es un pelín más complejo, Antonio, porque va a implicar, primero, un mayor gasto en la gestoría, ¿no? Un mayor trabajo burocrático. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad, bueno, va a tener una serie de órganos sociales, principalmente la Junta General o también podemos tener consejo de administración, si el órgano de administración, como hemos dicho, es colegiado. Eso va a implicar que las principales decisiones que adoptamos en el seno societario se tengan, por ejemplo, que adoptar en acta, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Va a implicar, pues, un desarrollo o un esfuerzo extra a la hora de llevar una serie de documentación societaria. Entonces, a la hora de operar esta sociedad limitada, ¿cómo lo haría el verdadero dueño de esa sociedad? ¿Cómo se llevaría dinero a su persona física? Antonio, esta pregunta nos parece, creo que es fundamental porque genera muchas dudas. Genera muchas dudas porque en la práctica el empresario no profesional, vamos a decirlo así, tiende a confundir mucho el patrimonio societario con el patrimonio personal. Es fundamental tener en cuenta que la SL tiene personalidad jurídica distinta y por tanto tiene patrimonio distinto. Entonces, fundamentalmente vamos a tener 3 vías para extraer ese dinero del negocio, de la sociedad, y meternos en el patrimonio personal de la persona física. ¿Cuáles son estas 3 vías? La primera de ellas es la facturación, es decir, empresario que al mismo tiempo es el administrador único, el gestor administrador único de la empresa, que sacar dinero vía facturación. Oye, le presenta, como tiene que ser autónomo societario, le presenta una factura a la sociedad y por ahí obtiene ingresos. La segunda de las vías es vía nómina. La sociedad te paga una nómina. Y la tercera de las vías es vía reparto de dividendos. Vale, y dentro de estas 3 vías, ¿cómo podríamos optimizarlas para pagar los menos impuestos posibles? Tenemos que ir al caso, Antonio, tenemos que ir al caso. Si empezamos por detrás, en la vía de reparto de dividendos suele ser poco recomendable, porque la tributación es bastante alta en el IRPF. Vamos a partir de un 19% hacia arriba. Quizás si nos metemos en la vía de la nómina con estar dado de alta en la seguridad social, tenemos que tener en cuenta que ahí vamos a pagar seguros sociales, lo que puede ser también que nos grave porque vamos a pagar un impuesto extra, que son las cotizaciones sociales, que puede ser menos interesante. ¿Qué te quiero decir con esto? Pensamos que la primera vía puede ser la más interesante, pero ya te digo, habrá que ver el caso, habrá que ver el tipo de actividad y habrá que ver qué queremos hacer con el dinero que vamos obteniendo. Si lo queremos ir dejando a la sociedad, si lo queremos ir sacando, qué proyección tenemos. Antonio, vamos a dar por último 4 o 5 tips que puedan ser útiles para nuestros clientes. Pues mira, cuando un cliente llega a una consulta con una SL, normalmente nos encontramos que todo está muy desordenado, que hay mucho desconocimiento y no sabemos muy bien qué es cada cosa. Entonces, esto implica casi con total seguridad un exceso de tributación. Entonces, si me pides 4 o 5 tips, te diría que puede ser interesante, lo primero de todo, revisar ese salario que obtiene o esa retribución que obtiene el empresario. Muchas veces nos encontramos que la retribución se obtiene vía nómina y el empresario se paga a sí mismo una nómina muy alta que no se aprovecha de los tramos inferiores del IRPF, que sí que son los más interesantes. La segunda cuestión que podemos tener en cuenta son las deducciones existentes por inversiones en agrupaciones de interés económica, muy desconocidas por parte de nuestro público y muy interesante, muy interesante. Como tercer tips o como tercera idea que podemos dejar dicho, son tanto la reserva de nivelación como la reserva de capitalización. Son 2 instrumentos financieros súper desconocidos que nos permiten disminuir el pago del impuesto de sociedades. Y bueno, como última opción o como última cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es la protección patrimonial. La protección patrimonial de una empresa que otorga una SL es fundamental versus la que tenemos en personas físicas. Como hemos dicho, la que tenemos en personas físicas es inexistente. Vamos a responder con todo nuestro patrimonio presente y futuro, salvo que estemos inscritos como empresario en el registro mercantil, como hemos dicho. Pero la sociedad nos va a proteger muchísimo. ¿Por qué? Porque quien responde de las deudas del negocio va a ser la sociedad como su patrimonio y hipotéticamente el socio con lo que hubiese aportado a la hora de constitución de la sociedad, que con carácter general, si es socio único, van a ser los 3.000 euros
que formará el capital social. Si ya tienes decidido iniciarte en el apasionante mundo del emprendimiento y no tienes claro qué vehículo utilizar, si autónomo o sociedad, en el link de la descripción puedes agendarte una llamada gratuita con alguno de los miembros de nuestro equipo y ahí estudiaremos si podemos ayudarte en aquello que necesites.